Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar bagrir, también conocidos como los crepes marroquíes o los crepes de 1000 agujeros, que se hacen de manera muy fácil y con poquitos ingredientes. Os voy a dar todos los trucos y consejos para conseguir que estos crepes os salgan perfectos, porque os aseguro que merecen la pena, ya que quedan muy esponjosos y riquísimos. Así que si queréis hacerlos, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. Y ya ¡empezamos! El primer ingrediente que necesitamos para esta receta es la sémola fina. Está hecha de trigo y como podéis ver se diferencia de la harina de trigo porque es más gruesa y tiene un color amarillo clarito. Normalmente este tipo de sémola la podéis encontrar perfectamente en las tiendas que venden productos marroquíes, aunque también la suelen tener algunos supermercados, ya que se pone abajo de las pizzas para que queden más crujientes. Una vez dicho esto, podemos empezar con la receta, así que en un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner un vaso o 200 gramos de sémola fina. Os voy a ir dando la receta tanto en gramos como en vasos, para que así la podéis hacer sin peso. También medio vaso o 70 gramos de harina de trigo. Tenéis que utilizar un vaso que tenga la misma medida para todo, porque si no, no os va a salir bien. Media cucharita bien llena, que equivalen a unos 3 gramos aproximadamente, de levadura de panadería seca. Si queréis utilizar levadura fresca tenéis que poner unos 9 gramos aproximadamente. Seguidamente añadimos media cucharadita, unos 2 gramos y medio de sal fina. La ponemos lejos de la levadura. Y también vamos a añadir 2 vasos o unos 500 mililitros de agua, que tiene que estar templada. La cantidad de agua no es exacta, ya que dependiendo de la marca de harina que utilicéis podéis necesitar más o menos. Yo voy a añadir los 500 mililitros y ya después vamos a ver qué tal, porque puede ser que necesite un poquito más. La masa tiene que estar muy líquida. Es importante que para esta receta no utilicéis estos típicos batidores de varilla, ya sean eléctricos o manuales, ya que si no la receta no os va a salir. A continuación lo vamos a batir todo súper bien con este tipo de batidoras eléctricas que normalmente se utilizan para triturar, aunque si queréis podéis utilizar un vaso batidor. Y ya vamos a añadir el último ingrediente, que es un sobre de 15 gramos de levadura química o polvos para hornear. Como podéis ver, esta receta lleva dos tipos de levadura, pero es que tradicionalmente se hace así. Volvemos a batir. Y esta es la consistencia con la que debe quedar la mezcla. Como podéis ver, es súper líquida. Si veis que la vuestra queda más espesa, simplemente le tenéis que añadir un poquito más de agua. Ahora vamos a dejar que repose unos 4 o 5 minutitos mientras la sartén se va calentando. He puesto por aquí una sartén pequeñita a fuego medio alto y ya está caliente, así que he bajado el fuego a medio. Y para esta receta es muy importante que la sartén sea antiadherente. Así que ya simplemente he cogido un cazo de masa y se va para adentro. Fijaos cómo aparecen todas esas burbujitas. Si veis que en vuestro caso las burbujitas no aparecen, pueden estar fallando tres cosas. O bien la masa está muy espesa, la sartén está fría o a la masa le falta levadura. Como veis, en apenas unos 30 segundos la masa ya está totalmente cocinada y estos crepes se hacen así, no hace falta darles la vuelta. Así que ya con ayuda de una espátula los separamos, lo pasamos a un plato y seguimos haciendo exactamente lo mismo con el resto. A mí personalmente me gusta hacerlos en una sartén pequeñita porque de esta forma quedan un poquito más gorditos, pero los podéis hacer en la sartén que queráis y del tamaño que más os gusten. ¡Qué maravilla! De verdad, es que es hipnotizante cómo van saliendo poco a poco las burbujitas. Mirad, por la parte de adelante deben quedar así con muchas burbujitas y con un color blanco, y por detrás ligeramente doraditos y con pocas burbujitas. Con las cantidades que hemos usado, en total han salido 11 unidades y normalmente se suelen complementar con un poco de miel y mantequilla, queso fresco o cualquier ingrediente que se os ocurra. Sea como sea, están increíbles.
Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y nos vemos en la próxima. Adiós.